noches, muy buenas noches. Les saludamos cordialmente en esta noche un poco fresca y fría para nosotros, esperando que las bendiciones del cielo sean con ustedes, les guarde y les acompañe. Ya estamos listos para comenzar el estudio de esta noche, que estará basado en la última parte del capítulo 2 y todo el capítulo 3. Hemos titulado este estudio Un enemigo en el palacio, o enemigos, porque había más de uno en el palacio. Antes de tener la oración y entrar de lleno a la programación de la lección, quiero mostrarles, como siempre, el bello imprimible que hizo nuestra hermana Joana. Es posible que ustedes lo estén viendo un poquito al revés, porque así es en Facebook, ¿verdad? O por lo menos así lo vemos nosotros. En Facebook, déjenme mostrarles bien. Entonces, consta de más de una parte, les voy a decir por qué. Estaba yo conversando con alguien y aquí está el imprimible. Este es el que corresponde a nuestra clase de hoy. Tiene dos partes, ¿ok? Y hay un segundo imprimible porque conversando con una persona me dijo, y no es posible tenerlos en blanco y negro para aquellos que no tenemos impresora a colores. Entonces yo le dije a Joana y ella gentilmente se lanzó en crearlo también en blanco y negro. Así que mire, gracias a Joana, aquí tenemos el imprimible en blanco y negro. Para las que no tienen impresora a colores, lo pueden imprimir y colorear, disfrutar coloreando. Y pues para las que tienen la impresora en colores, pues aquí está el imprimible en colores. Así que lo tenemos en dos versiones, gracias a nuestra amiga Joana, que ha estado trabajando fielmente en esto. Y de paso, para quienes no tienen una Biblia para journaling, pues recuerdan que les mostré que podían preparar sus imprimibles en hojitas, en pedacitos de cartulina y irlos trabajando y luego ponerles un ganchito, o lo podían hacer si tenían algún álbum que fuera un álbum que no están usando o algo así. Álbum de fotografías, lo pueden usar, lo pueden hacer allí. Pero si no tienen nada de eso, pueden conseguir una libretita cualquiera en esas tiendas de dólar o en esas tiendas que son económicas, ¿verdad? O cualquier libreta que usted tenga por su casa. Mire, estas también, que son de estudiantes para la escuela, esta también les puede servir para hacer su imprimible, sus preguntas, sus respuestas, su estudio personal sobre lo que aquí hablamos. Así que hay muchas formas de poder aplicar lo que estamos estudiando, resumirlo, repasarlo, compartirlo con otras personas y hacer algo creativo, porque si solamente empleamos los ojos para leer, entonces, o los oídos para escuchar. No, cuando damos esa combinación de actividades, entonces nos damos cuenta que el aprendizaje es más completo, ¿verdad que sí? Entonces ya ustedes saben que pueden utilizar cualquiera de esos recursos para crear su libreta, su álbum o lo que ustedes quieran, como llamarlo, del estudio del libro de Esther, Nacidas para reinar. Es el título de nuestro estudio y cada vez que estudiamos un capítulo diferente, pues le ponemos también un título al capítulo, ¿verdad? Enemigos en el palacio es el que toca hoy, o hay un malvado en el palacio, cualquiera de los dos nombres le pueden poner. Muy bien, siendo después que ya les di esta explicación y les mostré los materiales, hay un detallito más que quiero decirles. Alguien me escribió diciéndome que no podía bajar
la lección de número 2 y número 3 y me mostró cuál era el problema que encontraba. Yo vine a mi computadora y me di cuenta de que en realidad hay algo allí que debe ser corregido. Así que nos van a disculpar porque hasta esta noche, y yo voy a tratar de que todo se resuelva esta noche, pero si no lo puedo resolver desde esta noche, pues ya para el día de mañana, esas lecciones, esos cuestionarios de las lecciones y los imprimibles que no puedan bajar, los vamos a resolver para que estén a la disposición de ustedes. Disculpen esos problemas, la tecnología tiene eso, ¿verdad? Y pues yo no soy tan buena en eso, pero de todas maneras trato de hacerlo mejor para que podamos tener los materiales que nos ayuden en nuestro estudio y nuestro crecimiento espiritual sobre todo, ¿verdad? Bueno, después de esta explicación, vamos a orar para entrar al estudio de esta noche. Padre eterno, una vez más te agradecemos el permitir que a través de los medios que tenemos a la disposición podamos estudiar tu palabra. Gracias porque en ella siempre encontramos un mensaje maravilloso para nuestra vida y porque podemos entender que vivimos en un mundo lleno de conflictos, pero tú estás pendiente de todo lo que está sucediendo y has prometido cuidar a tu pueblo, no importa las circunstancias que nos rodeen. Gracias por esa esperanza y en esta noche abrimos tu palabra para saber qué es lo que ella tiene para nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias, te lo agradecemos en Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada dejamos a Suero rebosante, feliz, con su nueva reina, tan feliz que, como dicen, botó las puertas por la ventana. Dio regalos, a ella le dio dinero, le asignó una cantidad para su uso personal, al pueblo entero hizo un festín tremendo. Bueno, era un hombre que la felicidad lo había invadido por completo. Estaba contento. Bueno, así que Asuero contento, Esther felicísima, nunca soñó llegar a ser reina, no se preparó, no se anotó, más bien dicho, para que pudiera ser una de las candidatas y sin embargo, en los planes de Dios, ella había nacido para reinar y Dios la condujo al lugar donde la quería tener para los propósitos que tiene Dios en todo lo que hace. Así que, ante esta circunstancia, a mí me parece que tenemos un cuadro bastante bueno. Hay felicidad, las cosas están bien en el reino, la reina está aprendiendo a conocer todas sus funciones, pero como sucede en la vida, la felicidad nunca está exenta de problemas, dificultades que encontramos en todas partes y en todo tiempo y lugar. Así que esas dificultades, y esa tragedia están a la vuelta de la esquina. Y no es que uno se levanta por la mañana y dice, vamos a ver qué tragedia me espera hoy, o vamos a ver qué problema voy a tener hoy. No nos acostamos pensando en eso, ni nos levantamos esperando eso tampoco. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo sumamente conflictivo. No tenemos sino que darle una mirada así rápida a la situación del mundo actual y nos vamos a dar cuenta que el planeta Tierra de por sí ya está en una situación muy difícil. Terremotos, inundaciones, deslizamientos, huracanes, toda clase de desastres naturales afectan el planeta. El deshielo y las temperaturas extremas en diferentes lugares, todo eso es una señal de que el mundo, el globo terráqueo, la Tierra, está afectada por la situación que hay. Los seres humanos, ya ustedes saben que hay enfermedades por todas partes, hay crímenes, hay violencia,
hay abuso, hay toda clase de situación difícil en este mundo. Y eso se debe a que la raza humana también está sumamente deteriorada. Y la situación que estamos viviendo como humanos en este planeta es muy desventajosa, es muy peligrosa, se ha vuelto difícil. Si hablamos de las familias y de la sociedad, estaríamos en esta noche diciendo muchísimas cosas, ¿verdad? Hay familias divididas, el divorcio, los conflictos matrimoniales, los problemas parentales, la dificultad para la educación de los hijos, la estructura de familia como estructura per se se está desmoronando y la influencia del hogar en la sociedad cada vez es más difusa. No sabemos cómo. Salen del seno del hogar una cantidad de situaciones que afectan la sociedad y todo eso es resultado de los problemas y las dificultades que la familia humana está enfrentando. Y que de los gobiernos. Esto es algo increíble. Esto es un asunto que hoy nos levantamos con una noticia, nos acostamos con esa noticia y al otro día nos levantamos con algo diferente. Hay una inseguridad, hay un desequilibrio, hay un abuso de autoridad, hay una descomposición en los gobiernos de los países, que es algo que realmente nos impresiona, porque no esperábamos ver una situación como esa tan rápida, a pesar de que la Biblia nos ha advertido de esto siempre. Y los que hemos leído la Biblia, hemos estudiado, pues sabemos que estas cosas son normales, pero cuando las vemos tan de cerca, nos sentimos preocupados, nos sentimos como sorprendidos más bien en el aspecto de que yo sabía que esto iba a suceder, pero no sabía que era tan rápido, ¿verdad? Así que todas estas cosas están allí y por eso en el reino de Susa, allí en Persia, también se presentaron los problemas. Versículo 19 del capítulo 2, encontramos una situación que no se esperaba. 2 eunucos que estaban viviendo allí, versículo 21 dice, en aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, aquí están los nombres de los dos nuevos personajes, Bigtán y Teres. Bigtán y Teres, que eran 2 eunucos que tenían una función bien importante, porque ellos eran los que cuidaban las puertas de entrada a los dormitorios del rey. El rey tenía más de uno, ¿verdad? Entonces a esa área privada del rey, donde no podía llegar cualquiera, pues Bigtán y Teres eran los encargados de cuidar esto allí. Y por alguna circunstancia que la Biblia no lo explica, parece que tuvieron una incomodidad con el rey o algo que no les gustaba de lo que estaban haciendo. Y entonces dice que tramaron, se enojaron y tramaron el asesinato del rey. ¿Te das cuenta cómo está el corazón del ser humano? Lo que se alberga dentro del ser humano. Y estos dos pensaron y planificaron cómo podían matar al rey. Fíjense que para ellos eso era algo fácil, porque ellos estaban en una zona donde no todo el mundo podía llegar. Justamente ese era el trabajo de ellos. Así que estaban en el sitio adecuado para lo que estaban pensando hacer. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros creemos que todas las cosas están ocultas y que nadie se ha enterado y que todo está aparentemente bien, pues resulta que Mardoqueo se enteró del asunto. ¿Cómo? La Biblia no dice cómo. Pero si él estaba sentado a la puerta, tú sabes que siempre hay comentarios, hay cosas que se oyen, voces que dicen aquí y allá. Las puertas hablan, las paredes hablan, como dicen, ¿no? Comúnmente. Así que a Mardoqueo le llegó
el rum rum de que estos dos estaban planificando matar al rey. Entonces fue y se lo dijo a Ester. Y Ester dice que fue y se lo contó al rey. Y el versículo 23 dice, cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron colgados en una estaca. Lo mismo que se llamaba empalados. O sea, como cuando se pone un pollo o un animal en las brasas con un palo. Es un cuadro dantesco, una cosa feísima, pero los hacían así en los persas y lo ponían en un lugar visible para que todo se diera cuenta lo que le podía pasar a alguien que iba en contra del gobierno o que planificaba un ataque o un asesinato o cualquiera de estas cosas contra el rey. Así que todo eso que pasó, lo anotaron. En ese momento no le dieron a Mardoqueo ningún reconocimiento, pero todo, dice al final del versículo, fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Bueno, pasado este incidente tan desagradable y tan malo, llegamos al capítulo 3 y aquí encontramos otro nuevo personaje. Y este personaje nos va a acompañar en estos capítulos que siguen del libro. Su nombre, Amán. Vamos a buscarlo en el capítulo 3, versículo 1. Después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, al descendiente de Agag, ascendiéndolo, a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Este hombre, Amán, dice aquí, era hijo de Amedata. Nosotros, para saber qué herencia o genealogía tenía este hombre, tenemos que devolvernos al libro de Primera de Samuel, al capítulo 15. Si nosotros vamos allí a ese capítulo, encontramos que en ese capítulo se habla de que Samuel fue a donde Saúl con un mensaje. Y busca en tu Biblia si la tienes a la mano. Fue Mardoqueo, pero lo de Mardoqueo llega después. Entonces, ahora el hombre, que es un hombre orgulloso, vanidoso, está esperando toda la pleitesía y está deseando todo lo que de su nueva posición se desprende. Así que imagínate cómo fue eso. En el versículo 2 decía, todos los servidores del palacio, asignados a la puerta del rey, se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él, ni le rendía homenaje. Y es que el hecho de arrodillarse determinaba que lo reconocía como alguien que debía obedecer, como alguien que debía ser el que merecía la lealtad, la obediencia, la sumisión. Y por supuesto Mardoqueo, como judío, al fin sabía que todo eso se le da solamente a Dios, ¿verdad? Es Dios el único que requiere y que se merece toda esa honra y toda esa gloria. Así que por ningún motivo iba Mardoqueo a arrodillarse delante de Amán. Y los servidores se daban cuenta de eso. Fíjate que en el versículo que sigue, en el versículo 3 dice, los servidores del palacio le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey?
Y día tras día, dice el versículo, que como que lo acosaban, como que estaban ahí insistiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te arrodillas? ¿Por qué no le das el respeto que se merece él? Y simplemente Mardoqueo siempre decía, es que yo soy judío, es que yo soy judío. Y siempre contestaba de la misma manera porque ellos debían saber que los judíos no adoraban a ninguna persona ni a ningunos dioses. Así que él siempre contestaba con esa forma. ¿Qué sucedió? Bueno, estas personas que estaban allí, estos servidores, fueron a donde el rey, no, fueron directamente donde Amán y le dijeron, ¿tú sabes una cosa? Que Mardoqueo no te hace la reverencia que te debiera hacer como ha ordenado el rey. Y dice el versículo 5, cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba, se dio cuenta porque vinieron todos estos pocos chismosos a decírselo, ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando se enteró de que Mardoqueo era judío, ¿qué tú crees que surgió en su corazón? Acuérdate lo que leímos en 1 de Samuel 15. El odio que él venía ya, que yo no sé cuántas veces desde pequeño Amán escuchó a sus padres, a su familia, a sus parientes hablar del odio que tenían contra los judíos, lo que había pasado, cómo habían masacrado al rey, todo lo que habían hecho. O sea, eso pasaba de generación en generación. Mientras yo estudiaba esto, yo podía entender muchas de las cosas que suceden entre los palestinos y los judíos, ¿verdad? Que hay ese resentimiento, ese odio, esa incomodidad, esa enemistad, vamos a decir así, entre unos y otros, y que eso pasa de generación en generación, porque los niños son enseñados en el hogar a odiar a esta otra gente, a no quererlos, a no ayudarlos, a que si los podemos matar, los matamos, son nuestros enemigos. Cuando una persona se cría escuchando un mensaje como esto, generando en su corazón esos sentimientos malos contra alguien, contra una persona, contra un país, contra un grupo de personas, eso daña y eso contagia y eso afecta completamente la vida de las personas porque se van levantando en el mundo con todos esos sentimientos encontrados. Así que cuando decía aquí que Amán se enteró de que Mardoqueo era judío, entonces pensó, hay que eliminarlo. A este lo tengo que eliminar. Pero pensó más allá. Bueno, pero si él es judío, no lo voy a eliminar a él solo, porque esta ciudad está llena de judíos. Vamos a eliminarlos a todos. Vamos a acabar con todo. Mira a dónde puede llegar el odio. Mira hasta dónde la influencia de ese malestar contra otras personas, contra otras razas, contra otros grupos étnicos, puede albergar en el corazón de una persona que tiene autoridad. Porque ahora tenemos a Amán en el gobierno, y ahora él va a poder crear una estrategia que le permita llevar a cabo ese desquite, ese odio que tiene adentro, ese malestar que hay en su vida, ¿verdad? Entonces, él dice, ok, yo no voy a eliminar solamente a Mardoqueo. Mardoqueo va a entrar en esto, pero no solamente él, sino todos los judíos. Acuérdate que eran 127 provincias y en todas había judíos. Así que lo que es el plan que este hombre iba a poner en funcionamiento iba a cubrir el país completo, todo el territorio del que Asuero era rey, porque la intención era extirpar y eliminar completamente al pueblo judío. En otras palabras, mira, para que lo entiendas mejor, Amán era un Hitler, quería acabar con todos ellos. Se parece como que algunas historias que estamos oyendo en la actualidad, ¿verdad que sí?
algunas decisiones que se toman en ciertos países y ciertos gobernantes de acabar con todo el mundo, porque debe haber detrás de todo eso algún resentimiento, algún odio, que quizás no sale a la luz tan abiertamente, pero que en algún sitio de un corazón enfermo está anidado, y por eso ese deseo de destrucción y de venganza y de dañar a otros. Así que bueno, ahora que Amán dice, vamos a acabar con todos, entonces vamos a hacer una cosa. Hay que decidir, porque ellos tenían la costumbre de echar suerte y decidir en qué fecha y en qué día sería lo mejor. ¿Por qué? Porque había diferentes circunstancias. Entonces ellos se reunían, agarraban dados, pedacitos de cuero, palitos, diferentes cosas para echar suerte. A ver, primero sobre el día. ¿Qué día será? ¿Qué mes será? Y con esto, ellos, que eran medio agoreros, pensaban que podían conseguir el éxito en lo que estaban tratando de hacer. Y por eso hicieron esto. Hasta que apareció que en el mes de Abib, creo que decía, ¿verdad? Sí, está por aquí. En el mes de Nisán, el año 12º del reinado de Asuero. La suerte cayó sobre el mes Adar, que vendría a ser marzo para nosotros. Así que la fecha fue para esa gran inquisición y esa gran matanza de todos esos judíos el 13 de marzo. Pero ahora, esto ya lo tenía Amán, esa era su estrategia, pero ahora se la tenía que presentar al rey. Así que se fue donde Asuero. Y entonces su discurso era bien interesante. Se sentó con Asuero y le dijo, tú sabes que hay, esto lo puedes leer desde el versículo 8 en adelante, que hay un pueblo aquí diseminado entre todas las provincias, las 127 provincias que tenemos aquí, que es un pueblo que tiene costumbres diferentes a las nuestras, que es un pueblo que no obedece lo que tú dices que se debe hacer en tu reino, las leyes. Esto era una mentira. Pero es que estos gobernantes y toda esta gente maneja la mentira a la perfección. Y créeme que hay un montón de gente que se la cree. Que eso es lo más triste y lamentable. Igualito pasaba allá en Persia. Entonces, y Amán lo sabía. Así que esta estrategia la usó muy bien. Mira, rey, tenemos que eliminar a esa gente porque esa gente son un peligro para la seguridad de tu reino. Tú no sabes, esa gente son capaces de hacer muchas cosas. Seguro aquí en la mente de él estaba toda la masacre que Saúl había hecho con la raza de él, los amalecitas, ¿verdad? Y él decía, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Así que tenemos que eliminar a esta gente porque esta gente pueden conspirar contra tu reinado. Tienen que ver cómo lo vamos a eliminar. Y el rey se comió el cuento. Bueno, entonces el rey, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 10. Se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán. Y le dijo, quédate con él. Me salté un detallito. No solamente había toda esta estrategia que Amán tenía, sino que también usó del soborno. Le dijo, yo te puedo dar X cantidad de dinero. Y era una cantidad, eran más de 300,000 monedas de plata y era una cantidad grande de dinero. No recuerdo exactamente ahora, pero la Biblia lo declara, ¿no? Y entonces el rey le dice, ¿sabes cómo es? Quédate con tu dinero. Coge mi anillo y haz con ese pueblo lo que te plazca. Es algo así como si le hubiera dicho, coge esta tarjeta de crédito y ve y haz todo lo que tú quieras y cárgalo ahí que no hay ningún problema. Más o menos, ¿no? En nuestro vocabulario de ahora. Así que el día 13, dice el versículo 12 del primer mes, se convocó a los secretarios del rey y redactaron ese edicto
edicto que iba a salir en el idioma de todos los pueblos de las dos provincias, las 127 provincias, para que no quedara duda de qué era el contenido de esto. Y allí se daba información a todos de que iban a exterminar por orden del rey a jóvenes y ancianos, mujeres y niños, acabar con la vida de ellos, saquear sus bienes en un solo día, y el 13 del mes 12º, es decir, del mes de Adar. Así que el 13 de marzo podían atacar, matar, robar, destrozar, aniquilar a todo judío donde quiera que se encontrara, porque ya eso estaba dicho en los idiomas de las 127 provincias, estaba sellado con el sello del rey y adelante con el plan. Bueno, cuando esto llegó a todas las provincias, ustedes se pueden imaginar lo que sucedió, ¿verdad? Que hubo un revuelo, el miedo, el pánico, porque ahora iban a estar perseguidos donde quiera que estuvieran. Claro está, esto no se dio una semana antes de que llegara el 13 de marzo, no fue una semana antes, fue un tiempo antes. ¿Por qué? Porque este hombre no solo quería que supieran que los iban a matar, sino quería que todo el tiempo sintieran la tortura de saber que cuando llegara esa fecha iban a morir. Así que psicológicamente les avisó de lo que iba a pasar y ya los puso en una situación de terror, de pánico. No podían dormir, no podían comer, estaban destrozados emocionalmente, y esa era parte del plan de Amán. Que cuando llegara el día de matarlos estuvieran ya más muertos que vivos, porque estaban aterrados, estaban con mucho temor de lo que iba a suceder y ya no iban a poder hacer absolutamente nada más. ¿Te das cuenta de cómo la maldad se engrandece cuando hay hombres que tienen en su corazón y dirigentes que tienen en su corazón esa falta de respeto a Dios y al ser humano? Y te puedes preguntar, bueno, ¿y dónde estaba Dios en todo esto? Bueno, Dios estaba mostrando varias cosas. Estaba mostrando la magnitud del pecado que puede anidarse en el corazón de los seres humanos que no le obedecen. Dios estaba mostrando que Satanás usa la mentira para dañar al pueblo de Dios y a la gente buena. Eso pasó allá y eso sigue pasando hoy día. Y nosotros tenemos, al estudiar esta historia, que darnos cuenta que estamos en un mundo donde la mentira, la falsedad, todas esas cosas las utilizan para hacernos daño. Porque si queremos vivir de acuerdo a como Dios nos ha dicho, pues vamos a ser el blanco, el objetivo de estas personas que tienen estos sentimientos malos. Hay otro punto. Todo esto se generó cuando Amán se dio cuenta que Mardoqueo no le honraba, porque la lealtad es un punto muy importante para Dios. Y es lo mismo que sucederá en los días finales de la historia de este mundo. La lealtad a Dios, el cumplimiento de los mandamientos, cuando se haga por encima de cualquier otra cosa, es lo que para Dios vale. Para Mardoqueo valía, y él lo sabía. Y por eso no tuvo en ningún momento un desliz de medio ceder a la presión de los funcionarios y de los compañeros y de todo, arrodillarse. No, ¿te acuerdas de los 3 jóvenes hebreos? Esos también se lo dijeron al rey. Mira, rey, nosotros no vamos a adorar esa imagen. Y si nos vas a echar en el horno de fuego, échanos. Ya veremos lo que va a pasar.
La lealtad a Dios debe ir por encima de todas las cosas. No lo dice el versículo que utilizamos hoy como versículo central. Hay que obedecer primero ¿a quién? A Dios y no a los hombres. Así que Dios estaba en todo eso mostrando que nosotros los que estudiamos esta historia debemos saber que hay que mantenerse fieles y firmes porque Dios premiará esa fidelidad. También debemos aprender que el odio y la venganza de Amán un día van a tener su fin, porque el mismo odio y la venganza que tiene Satanás contra Dios y atacándonos a nosotros, sabes que también llegará a su fin. Yo doy gracias a Dios por eso, porque sabemos eso. Así que yo quiero que en esta noche al terminar, tú te hagas un examen personal y te preguntes si hay en tu vida algún rencor, algún sentimiento contra alguien que quizás te hizo daño, que quizás te levantó una calumnia, dijo una mentira sobre ti, dañó a alguien de tu familia, perdiste tu trabajo a causa de esa persona, o has perdido amistades, o en fin, algo que hicieron contra ti que te dañó, que hubo un Amán que planificó algo contra ti. Entonces hoy, si tú te das cuenta de que hay todavía algo de eso en tu corazón, no permitas que te suceda lo de Adán, lo que le sucedió a Amán. Recuerda que Dios quiere limpiar tu corazón. Recuerda que Dios tiene un día para poner todas las cosas en su lugar, para sacar a luz la verdad y acabar con la injusticia y con el daño que se le ha hecho a tantas personas. Cuando nosotros vemos eso y vemos la condición del mundo en que estamos viviendo, tenemos que llegar a una conclusión. La lealtad a Dios por sobre todas las cosas nos dará la victoria. Bueno, hemos llegado al final de nuestra lección de hoy. Recuerda que Amán algún día va a tener que enfrentar las consecuencias de todo esto que ha estado haciendo. Y aunque el capítulo termina diciendo en el versículo 15, los mensajeros partieron de inmediato por orden del rey y a la vez se publicó el edicto en las ciudades de Susa. Y la última frase dice, luego el rey y Amán se sentaron a beber, mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión. ¿Cómo pueden sentarse a celebrar con un corazón tan dañado? Es que así es la maldad. Pero no te preocupes, toda esta maldad tendrá su fin, porque nosotras fuimos escogidas y nacidas para reinar. Hay una corona que nos está guardada si somos fieles. Saca de tu corazón odio, enquina, remordimiento, rencillas, todo lo que no sea bueno, que no te permita que algún día puedas recibir la corona de victoria de aquel que reconocerá tu lealtad, no importa las circunstancias que hayas tenido que vivir aquí en la tierra. Vamos a orar. Señor y Dios, sabemos, Padre, que el pecado se enseñorea en este reino, pero también sabemos que tú has prometido que un día se pondrá fin a eso, que vendrás en las nubes de los cielos y que cada uno recibirá conforme a sus acciones. Mientras eso sucede, Señor, así como protegiste al pueblo judío en la historia de Esther, y aunque hoy lo dejamos casi que parece que está perdido, no lo está. Sabemos que tú sigues al control, como estuviste en aquel tiempo, estás con nosotros. Y no importa las injusticias, y no importa las cosas que estemos viendo en este momento, tú serás el que acabe con todo eso y establecerás un reino que nunca jamás se corromperá ni dañará. Ayúdanos a serte fieles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Nos vemos el próximo lunes, si Dios nos da vida y salud, para el capítulo 4 de el libro de Esther. Buenas noches, que tengan dulces sueños, que Dios les bendiga.